Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si voy a esperar algunos minutitos mientras los amigos, los chicos se van conectando. La gente que siempre está pendiente de la señal de Cariamanga TV. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar algunos temitas importantes. Así es que espero que me vayan dejando también sus preguntas, sus inquietudes de qué es lo que viene aconteciendo, ¿no? En la provincia, lo que viene aconteciendo en el cantón. Estamos de fiesta. Mañana Cariamanga celebra un aniversario más de su histórica restauración como cabecera cantonal de Calvas. Una particularidad, en la provincia de Loja, varios cantones, algún rato necesitamos un calendario cultural, un calendario histórico, porque celebramos, por ejemplo, la fundación, la cantonización. Algunos cantones celebran la independencia, entonces hay que revisar un poco cómo está la historia. Y Cariamanga es el único que festeja su aniversario de restauración como cabecera cantonal de Calvas. Eso quiere decir que hace casi 152 años, un grupo de próceres liderados, un grupo de ciudadanos ejercieron un liderazgo para exigirle al Congreso de la época, al presidente de la República, le devuelva a Cariamanga la categoría de ser capital del Cantón Calvas, porque resulta que a alguien se le ocurrió que Sozoranga debía ser la capital del Cantón Calvas. Y eso sucedió hace 152 años, ¿no? Que es lo que vamos a celebrar. Entonces llega la década de los 70, en la presidencia municipal de aquel ilustre maestro como es Jaime Valareso. Cariamanga no tenía unas fiestas patronales, una celebración importante, una celebración cívica, porque ya todos ustedes saben que ahí, por ejemplo, festejamos mucho lo que corresponde a la fiesta, por ejemplo, de Corpus Christi, que es una de las fiestas religiosas más importantes que nosotros tenemos. Entonces, en la administración pública del profesor, del licenciado Jaime Valareso, decide institucionalizar la celebración de la restauración de Cariamanga como cabecera cantonal de Calvas. El municipio incluso tiene ya el 25 de junio instituido, aquí hay que hacer algunas correcciones porque el feriado está para otro día, celebrar ya la fundación del Cantón Calvas, que es ahí donde a mí me genera un inconveniente o una inquietud, porque esa misma fecha Paltas también celebra su cantonización, pero hay otros cantones del país que celebran su independencia. Hay un tema muy bonito ahí de la historia para analizarlo y que deberíamos irlo aprendiendo y se debería de enseñar en las escuelas, en los colegios, porque no puede ser posible que alguna gente todavía siga pensando de que Cristóbal Colón descubrió América y nos sigan enseñando en las escuelas ese tipo de situaciones. Y es como que Cristóbal Colón llegó a lo que hoy es Puerto Rico, porque ahí fundaron los españoles la primera ciudad llamada Isabela, y dijo, oh mar, qué pacíficas son tus aguas. No, eso no sucedió nunca. En América habían ya pobladores, ya habían aborígenes, ya habían indígenas. Entonces Cristóbal Colón no descubrió nada. Cristóbal Colón hay una historia también oculta detrás de eso, porque según cuentan algunos entendidos, algunos estudiosos, Cristóbal Colón le entregaron en sus barcos, porque él vino en 3 barcos, que ustedes lo deben saber, la Niña, la Pinta y la Santa María. Le entregaron personas que eran liberadas de la cárcel, es decir, las cárceles, algo sucedió ahí, le dijeron, mira, antes de ahorcarte, antes de matarte, tienes que irte a América, y te vamos a dar un ejército de personas, y fueron delincuentes comunes y corrientes que estaban presos en el reino español y los enviaron a América. Por eso es que los españoles cuando llegaron saquearon, porque los españoles cuando llegaron robaron, asesinaron. Es una historia ahí muy, muy dura. Y la gente tiene derecho a discrepar y decir que después de 500 años nosotros debemos olvidarnos. No, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No por eso es que debemos ser enemigos de los españoles. Nosotros tenemos una historia muy ligada a España, pues somos descendientes de los españoles y de los indígenas, somos mestizos. Y estos pueblos, estas ciudades, estos cantones, son fundados por españoles. Y hay también las similitudes que les voy a explicar brevemente por hablar de algunos temas que quiero comentarles. Si ustedes vienen a Loja, encuentran la catedral y al frente el parque.
Si ustedes van a Gonzanamá, ahí está la iglesia del Señor del Buen Suceso y al frente del parque. Van a Cariamanga y tenemos la iglesia matriz y al frente del parque. Van a Macará y encuentran la iglesia matriz y al frente del parque. Y eso pasa casi en todas las ciudades del Ecuador. Es porque estas ciudades fueron fundadas por españoles. Y estas ciudades, y los españoles creían, porque ellos nos trajeron su religión también, ellos creían que las ciudades deberían erigirse, deberían construirse alrededor de la iglesia. Por eso es que yo digo que hay alguna gente que porque nace alrededor de la iglesia o en el centro de la ciudad, a quienes hemos nacido en los sectores populares, en los sectores de las parroquias, en el sector rural, nos tratan de cholos, de ciños, se llama desciudadanización, descontemporaneidad. Bueno, de esas cosas no me voy a poner a profundizar. Pero bueno, es una fecha muy importante la que mañana Cariamanga celebra. Y por una parte uno tiene que sentir alegría, porque es la tierra de uno, es la tierra donde uno nació, donde uno creció, donde está el recuerdo de mis padres, donde están mis amigos, donde está mi familia, donde está lo más bonito que la vida me ha dado. Entonces uno tiene que añorar y que luchar por su tierra. Y nosotros lo hemos venido haciendo permanentemente. Yo creo que Cariamanga tiene un futuro muy bonito si es que nosotros empezamos a pensar que el futuro se construye con verdad, es decir, si erradicamos la mentira, si erradicamos el odio, si estamos a las postrimerías de un proceso electoral, elegimos a una persona que no nos mienta, a una persona que sea trabajadora, que luche, no al más bonito, ni al que más dinero tiene, ni al que tiene poder, ni al candidato de las oligarquías. A nosotros, aunque a alguna gente no le gusta lo que yo muchas veces digo, hemos estado gobernados durante 22 años por un mismo grupo de poder. Y ahí están las consecuencias. Nosotros somos un pueblo. Y ojo que yo tengo mucho respeto, por ejemplo, por el doctor Franklin Cueva, que es mi amigo, aquí mi maestro. Pero yo debo a veces criticar muchas de sus acciones, de sus actividades, porque al final de cuentas él fue quien nos heredó las administraciones que han seguido en el turno, como la del doctor Mario Cueva, la del mismo Alex Padilla Torres, y que incluso ellos tienen ya su candidato para las próximas elecciones, que tienen derecho a participar. Yo creo que el pueblo también tiene derecho ya a elegir un camino distinto, un camino diferente, porque digo, un grupo de poder que nos ha condenado a no tener agua potable. Vayan a ver los hermanos de la parroquia Urbana Chile, a pesar que el Banco del Estado ya entregó un recurso económico, tienen agua por horas, nos ha condenado a no tener un alcantarillado que nadie dice absolutamente nada, y que inauguraron, recuerden ustedes, en la administración del doctor Mario Cueva, que trajeron hasta Máximo Escaleras y un sinnúmero de artistas, y ese año los contratistas hicieron las fiestas de Cariamanga del 14 de octubre, y ese alcantarillado no sirve. Yo todavía guardo documentos en donde el gerente de la EMAPAC de ese tiempo decía que el alcantarillado, por ejemplo, que habían colocado en la calle General Oliva, que después fue asfaltada por la prefectura de Loja, tenía el alcantarillado inservible y que además fue conectado a las quebradas de la ciudad. Y nadie dice absolutamente nada. Ha pasado el tiempo, ha pasado la historia, y esos son recursos, más de 7 millones de dólares. Y quien vaya a administrar el municipio debe entender, porque hay alguna gente que ya estaba ahí en el municipio como concejales y que han sido parte de este proceso y que solo han hecho alaraca de las situaciones y no le han reclamado pues a quien deberían reclamarle, y no han iniciado los procesos para que por lo menos se pueda recetar esa obra. Una cuestión dura, difícil. Me parece que en este momento también estaba revisando, van a reconstruir el Parque Central. Yo creo que es importante. Yo creo que tenemos que caminar hacia la modernización de una ciudad. Yo he sido muy crítico de Alex Padilla Torres. Yo no concuerdo con él porque me parece que su gestión ha sido paupérrima y nos ha sumido en el retraso. Pero uno tiene que buscar el equilibrio desde la perspectiva del periodismo, desde la perspectiva de la humanidad. Por ejemplo, está restaurando el tema del baño del Inca. Se encerró en su ego personal, con el adulo de determinados grupos de poder, en querer construir un camal que es desproporcional y que ya van a ver los problemas que nos va a traer. Finalmente consiguió los recursos, dije yo, malo que bueno, ya tiene la plata y es mérito de él. Pero uno no puede dejar de ser crítico. Nosotros, los grupos populares, fueron cerrados. Conversaba con un gestor cultural que trabajaba en el municipio hace algunos días y me decía: Eduardo, terminaron los grupos de danza, terminaron los grupos de música, y el sector cultural está relegado, y tienen una banda de música popular y tienen
algunas otras cosas interesantes que deberían irlas recomponiendo. Pero eso seguramente será ya tarea de las próximas autoridades, porque el alcalde está de salida, está cumpliendo será su último periodo constitucionalmente. El que cumpla será su último año presidiendo las festividades. Ya constitucionalmente él nunca más podrá volver a ser autoridad. Aunque a alguna gente le guste, a otros no, pues la historia al final de cuentas será quien lo juzgue, quien lo reconozca, porque mientras él sea alcalde tiene un grupo de poder que camina con él, que son la gente a la que le da trabajo, y seguramente le dirán que es el mejor. Él tendrá que saber si después de terminar su periodo puede caminar tranquilo con la ciudad, por la ciudad, mirándole a la gente. Ahí es cuando uno se da cuenta si es que efectivamente ha hecho bien o no el trabajo. Y les decía que tenemos un futuro muy bonito. Ya con este tema de la regeneración urbana tenemos que ir caminando ya a la modernización de la ciudad, tenemos que ir organizando el transporte, que es terrible en nuestra ciudad de Carimanga. Ya tiene que llegar un plan de movilidad que verdaderamente responda a los intereses de los ciudadanos. Y ustedes díganme si yo a veces me equivoco, ¿no? Porque cuando uno quiere ir a hacer un trámite al Parque Central de la ciudad de Carimanga, o quiere ir a alguna situación, no encuentra parqueadero, no encuentra dónde estacionar su vehículo. Entonces yo creo que si va a la 18 de noviembre a comprar lo que es la zona comercial más importante, tampoco encuentra un vehículo un espacio donde parquear su vehículo. Entonces ya tenemos que ir caminando a la modernidad. Tenemos que solucionar primero los problemas básicos: alcantarillado, agua potable e iluminación. Después tenemos que ir caminando a la organización del transporte. Y ojo, para quienes vayan a ser los nuevos administradores, la dotación de internet juega un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos. Es decir, la gente que no tenga internet será excluida de la sociedad, de una u otra forma. Entonces, la nueva autoridad tendrá que tener una planificación importante, estratégica, interesante, porque la dotación de internet tiene que ver también con el desarrollo. El internet llega para permitirle a los jóvenes estudiar, el internet llega para permitirle a los ciudadanos trabajar, el internet llega para podernos comunicar, va a ser indispensable y fundamental. Ojalá hayan autoridades que vayan pensando. Por ejemplo, yo conversaba con una autoridad de un cantón que tiene una empresa pública de comunicación y me decía: Eduardo, mi empresa no es sustentable. Y yo le decía: ¿y usted, alcalde, por qué no plantea una reforma a su empresa? ¿O por qué en su empresa no le permite ser proveedora de internet, de internet de buena calidad a los ciudadanos de su cantón? E incluso eso le va a permitir mejorar la competitividad, competir con otras empresas locales, pero hasta cierto punto usted va a poder incluir a varios sectores, es decir, a las escuelas rurales usted podría subsidiar que exista el tema del internet. Y me decía: no es una mala idea. Claro que no es una mala idea, pero de esa forma pueden sostener empresas de comunicación, porque hay municipios que tienen medios de comunicación que los han ido devolviendo porque no saben cómo sostenerlos, porque no entienden los conceptos de medios públicos, porque no entienden que los medios públicos deben existir, y porque muchas de las veces sus intereses particulares pueden más que el servicio a la gente. Y Carimanga tiene un futuro muy bonito cuando nosotros empecemos a sincerarnos y empecemos a solucionar un problema que nos ha causado dolor y tragedia, porque eso significa para nosotros los calvenses el túnel Las Totoras: muerte, tragedia, destrucción. Y en el gobierno de Moreno, entonces se me cortó la comunicación. Les decía que en el gobierno de Moreno, que fue un gobierno desastroso, pusieron más de 15 millones de dólares, crearon una subsecretaría para terminar el túnel Las Totoras. Ahora está el ingeniero Mario Benavides, que también fue coordinador zonal de gestión de riesgos en la época del correísmo y estuvo al frente del inicio de la construcción del túnel Las Totoras, y dicen que ya van a solucionar. Pero ¿saben cuándo nos van a solucionar? Cuando empecemos a reclamar, cuando reclamemos, cuando exijamos nuestros derechos. Y ahí tenemos un problema que también le está impidiendo el desarrollo a Carimanga. Vamos a tener una ciudad de progreso cuando nos dejemos de egoísmos y respaldemos propuestas como la del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Calvas, más allá de que yo coincida o no con su secretario, para que ellos tengan una gasolinera, porque no puede ser posible que en pleno siglo XXI nuestros hermanos de Carimanga tengan que ir y perder horas de horas en la gasolinera que queda en la vía Loja, esperando que les vendan combustible, y lo racionan todavía, porque a partir de las 7 de la noche, 7:30, ya no hay cómo comprar combustible. Vamos a hacer una mejor sociedad cuando entendamos que hay instituciones públicas que pueden ser el pilar fundamental del sostén económico, como en determinado momento lo fue el Instituto Pedagógico Ciudad de Carimanga.
porque ahí en Cariamanga se convirtió como el centro de estudios superiores más importante de la zona de frontera, porque ahí venían los hermanos de Catacocha, de Macará, de Sosoranga, de Espíndola, de Gonzanamá, de Quilán, incluso de Loja, iban y vivían ahí. Entonces, cuando ellos llegaban ahí contrataban los taxis, ahí pagaban su alimentación, ahí compraban en la tienda, ahí compraban su ropa, cuando iban a una fiesta ahí invertían. Entonces eso dinamizaba la economía. Y nosotros tenemos ahí un instituto, el Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Cariamanga, una institución a la que yo quiero mucho, aunque a veces hay alguna gente ingrata, pero las autoridades que pasan son pasajeras, las instituciones son las que deben perenizar. Nosotros trabajamos durísimo para que la infraestructura del Instituto Pedagógico Ciudad de Cariamanga pase al Instituto Cariamanga, a la CENESID. Trabajamos muy duro para dejarles un vivero, trabajamos muy duro para dejarles, y fue una gestión propia mía, la biblioteca que hoy tienen. Y trabajamos muy duro, imagínense ustedes, inauguraron el apicultorio, ni siquiera me invitaron. Y ese apicultorio le debo agradecer yo públicamente a Anita Moser que me facilitó esa situación. Y nosotros le hemos entregado, porque se lo merecen, porque hay que apoyar a la institución más allá de sus autoridades. Entonces, en determinado momento yo le dije al rector, al magíster Alex Padilla, que es mi buen amigo, por cierto, que debo resaltar, más allá de la ingratitud que pueden haber tenido, debo resaltar su gestión, es que por qué nosotros no vamos pensando en tener una tecnología que nos permita a los calvenses y a Cariamanga recuperar la categoría de ser capital nacional del normalismo. Es decir, que los maestros vayan a educarse nuevamente a Cariamanga, y podríamos plantear con las reformas que existen, ya con un instituto acreditado, que exista, por ejemplo, una tecnología en educación primaria con base en el uso de las tecnologías. Me estoy inventando, que es factible. Yo me reuní hace un año aproximadamente, con alguna gente de CENESID en la ciudad de Quito y les había planteado esta idea, que es factible. Pero de ahí no me han vuelto a llamar, no me han preguntado ni nada por el estilo. Entonces imagínense qué bonito que nosotros pudiéramos recuperar esa situación de nuevamente ser la cuna forjadora de los maestros. Pero ¿cómo se puede lograr? Dejando de lado el egoísmo, dejando de lado la envidia. A veces yo no concibo cómo hay determinadas personas que se ponen tristes porque la gente crece profesionalmente, porque tienen un título, porque tienen un buen trabajo, porque son directivos en algunas instituciones. Y a veces nosotros empezamos a hablar mal de esas personas creyendo que podemos llegar a ser como ellos, hablando mal. Y no es así. Uno crece estudiando, preparándose, siendo responsable, siendo solidario y siendo honesto, porque los calvenses somos honestos. Yo he tenido la suerte y la bendición de recorrer muchos lugares, prestando mi servicio como profesional, y siempre donde voy he dicho con orgullo que soy de Cariamanga, y me he convertido en un abanderado, porque la gente que me conoce dice: la gente es honesta, esta gente es honrada, esta gente es trabajadora. Y eso es lo que nosotros deberíamos promover, no deberíamos promover otras situaciones. Entonces vamos a hacer una mejor sociedad cuando empujemos procesos como este que les comento del Instituto Cariamanga, y dejemos de ser, de creer en otras cosas que no nos dan grandeza. Y en el instituto también tienen una tarea los docentes, que es fomentar la investigación y convertirse en un referente de la educación. Y ahí en Cariamanga hay gente muy buena. Cuando nosotros estábamos armando la biblioteca del Instituto Cariamanga, recuerdo que el sociólogo, mi buen amigo, licenciado Ángel Romero Pacheco, me había invitado a su casa para entregarme una colección de libros. Le dije yo que muchas gracias, le agradecí. No sé si la institución algún momento le entregó un reconocimiento y le dijo gracias por los libros, porque a veces eso también nos encierra, ¿no?, en la ingratitud. Entonces, cuando nosotros dejemos de lado ese tipo de situaciones, vamos a ser mejores, vamos a tener una mejor sociedad, vamos a hacer una sociedad más amplia, vamos a hacer una sociedad que triunfe, una sociedad que se desarrolle. Y para eso necesitamos autoridades que también nos permitan crecer, que crean en la cultura, que crean en el desarrollo, que crean en la planificación. Yo, por ejemplo, veo, y lo digo con mucho respeto, el fin de semana conversaba con un amigo que me voy a guardar el nombre, se llama, no les voy a decir el nombre, pero es un especialista en desarrollo local. Y yo decía: ¿y dónde estás trabajando? Ahora estoy de regreso en Cariamanga, pero estoy sin trabajo.
Y me ponía a pensar yo y digo, Dios mío, ¿cuánto le hace falta al municipio de Calvas un especialista en desarrollo local? ¿Cuánta falta le hace tener una persona que planifique una ciudad para el desarrollo, para el futuro, para que vivan los calvenses? Y es que tenemos que hacer, como les digo, muchísimas cosas, pero las podemos hacer dejándole de lado la mentira, dejando de lado la envidia y ese tipo de cosas, y diciéndole a la gente siempre, siempre, siempre lo más correcto, diciéndole a la gente, por lo menos intentando decirle siempre la verdad. Porque si tú presentas un plan de trabajo, tienes que cumplir, si estás arriba del 50% es porque el saldo ha sido positivo, pero si presentas un plan de trabajo y no llegas a la ejecución ni siquiera del 50%, es difícil. Yo creo que también, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque uno se asusta, ¿no? Yo estoy radicado aquí en la ciudad de Loja. Estaba revisando justamente la entrevista del presidente de la República, estaba revisando el tema de los artefactos explosivos que fueron colocados aquí en la ciudad de Loja, de los asesinatos, de que en las escuelitas no hay, están desatendidas, de que ya se terminaron las becas para los estudiantes de la educación superior, de que no hay médicos, de que no hay medicinas. Imagínense ustedes el hospital de Cariamanga, señor alcalde, aquí se necesita su gestión. Yo, sin ser autoridad, he tratado de gestionar con la doctora María Isabel Cueva. El hospital de Cariamanga no tiene permiso de funcionamiento. ¿Sabían ustedes eso? No tiene permiso de funcionamiento. El hospital de Cariamanga. Nadie, ninguna autoridad ha dicho absolutamente nada al respecto. Ni siquiera se han inmutado. Una ciudad tan importante, porque nosotros somos una ciudad importante, no tenemos ni hospital. Ahí van funcionando y trabajando los médicos conforme pueden, a cómo les da sus fuerzas, a cómo les da sus situaciones. Entonces tenemos que empezar a reconstruir también el hospital para hacer una gran ciudad. Y eso se hace con planificación. Y decía que revisaba todo esto y me sorprendía cómo el presidente de la República puede decir que le ha invertido en el tema social. Si la gente se muere de hambre, si la gente no tiene trabajo, si la gente está insegura. Y yo me pregunto si es que los especialistas, por eso son los importantes los especialistas en desarrollo local y en planificación, ya tienen un plan para que Cariamanga no vaya a ser tomada por la delincuencia. Ya tienen un plan las autoridades de seguridad. Claro que la seguridad es responsabilidad del Estado, del gobierno central y de la Policía Nacional, pero ya nosotros tenemos cómo colaborar. Sé que tienen una sala espejo, no sé si funciona. Hoy los policías no tienen ni motos, no tienen ni vehículos. Muchas veces están pidiendo que los municipios les arreglen. ¿Cómo es que el presidente dice que es el mejor del mundo y todo ese tipo de situaciones? Y es cuando uno se enoja y se molesta. Y dice, Dios, ¿en qué país estamos? O sea, el presidente está queriendo engañarnos, está queriendo posicionar un discurso cuando todos, usted vaya al hospital, y en el hospital hay medicina, en el seguro. Yo llevo en la seguridad social más de una semana tratando de coger una cita. Tengo un amigo que va 1 año esperando una operación y no lo operan. Es decir, nuestro país está mal. Pero ya tenemos una planificación para evitar que el tema de la seguridad nos vaya a afectar. Es decir, se nos sume otro problema más. Entonces son cosas que se hacen planificando, queriendo a la tierra y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con la unidad de todos. Bueno, finalmente quiero, ya que he hablado un poquito de Cariamanga y de este tipo de cosas, quiero felicitarles a todos ustedes, a los hermanos migrantes que han regresado. Quiero saludar a mis amigos de Cariamanga TV que van a transmitir, se han unido con la gente de Radio Ecuasur, mañana van a transmitir el desfile, entiendo la sesión solemne. Es una buena alianza porque Ecuasur tiene varias repetidoras y ellos van a poner la imagen y eso me parece importante. Ojalá, quiero felicitar a quienes van a ser reconocidos por la municipalidad, a los artistas, a la mejor ciudadana, a quienes merecen, a quienes han hecho algo por Calvas y merecen un reconocimiento, y que esos reconocimientos sean a su trayectoria, no sean a la recomendación particular de nadie, sino que a su trayectoria. Y si ustedes sienten que ese reconocimiento les pertenece porque se lo han ganado, sigan trabajando por Cariamanga de la forma que lo han hecho. Y en algún momento la historia los va a reconocer por toda la grandeza que ustedes están construyendo. Estaba viendo, hay un chico que escribe y que ha escrito, se me fue el nombre,
Arrobo me parece es el apellido, que siempre ha dedicado su vida al arte y les da cada fiesta, le da la posibilidad a la gente de escribir y de contar sus historias, de hacer sus ensayos. Qué bonita acción. Ojalá algún día yo le pueda hacer algún reporte. Pero los felicito a ellos, a esa gente buena. Le felicito a la gente que trabaja permanentemente, todos los días, a la gente que trabajó en la pandemia. Les felicito a ellos, a quienes motivan el deporte. Les felicito a quienes tienen su inversión en el Cantón Calvas, a quienes llegaron de lejos para contribuir al desarrollo de este querido pueblo. Y les hago un llamado a ustedes, hermanos de Cariamanga, para que actuemos con prudencia, con respeto por la gente. Quería decirles que hay gente que ha estado en el poder y que no le interesa que los sectores populares y ciudadanos ganen las elecciones, pero a veces es culpa de los sectores populares que están representados por gente humilde, porque ves la vanidad de alguna gente, dice, no, tú eres humilde, eres pobre igual que yo, tú nunca vas a poder ser autor, entonces yo también voy a ser candidato, así no gane, con tal de que tú pierdas. La gente rica, los grupos de poder, los quienes han exprimido, no los millonarios ni los ricos, no voy a utilizar el término porque hay gente que tiene mucho dinero y es muy honesta y ha trabajado siempre. Me voy a referir a aquellos que han exprimido las arcas municipales, las arcas del Estado ecuatoriano en el Cantón Calvas. Durante muchos años, a quienes han tenido ahí en el municipio a su vaca lechera y que hoy quieren a sus candidatos. Ellos siempre se unen, los grupos de poder. Revísenos, en la historia son los mismos. Los que nunca nos unimos somos la gente humilde, los que venimos de abajo. Yo tengo una posición política y yo me identifico con el obrero, con el campesino, con el maestro, con el profesional, siempre. Más allá de las instituciones donde yo he trabajado, porque he ido a prestar mi contingente profesional. Saludo desde esta oficina donde quise hacer un paro para hablar, una pausa para hablar de mi ciudad, de lo linda que es, de lo maravilloso de su gente, rescatar las cosas buenas y decirles cómo podemos caminar al futuro. Quiero desearle a Cariamanga un feliz cumpleaños, que este aniversario de restauración de Cariamanga como cabecera cantonal sea el momento de la reconciliación de los ciudadanos, de los hombres y mujeres, a las autoridades que soporten las críticas, pero decirles también que vamos a estar atentos a la campaña electoral para evitar que la mentira vuelva a ganar un proceso electoral que siga condenando a nuestro pueblo al retraso y al olvido. Les agradezco mucho por su tiempo, por su espacio, los abrazo profundamente y que tengan un lindo resto de la tarde y ojalá la siguiente semana podamos normalizar ya este tipo de espacios para conversar, para que me gustaría que me hagan sus preguntas y que si yo puedo topar algún tema o ustedes tienen alguna denuncia que yo la pueda transmitir a los ciudadanos y ciudadanas o a las autoridades, tienen alguna denuncia, me la pueden decir. Tengo un dato extraoficial solo informativo. Yo tengo mis fuentes ahí en la gobernación. En las próximas horas, es cuestión de horas, están esperando nada más la oficialización de la nueva jefa política y del nuevo comisario nacional de policía, que van a ser reemplazados en el Cantón Calvas. Es decir, jefa política y comisario nacional de policía. Hoy tenemos jefe político y comisaria nacional de policía. Yo ya sé los nombres, pero por respeto a ellos me los voy a guardar. Ahí, entonces en Cariamanga va a haber jefa política y comisario nacional de policía. Pues abrazo, muchas gracias. Me dejan sus comentarios y algunas de los temas que les gustaría que podamos hablar la siguiente semana. Un abrazo para todos, una linda tarde y que viva Cariamanga.